Margarita, buenas noches. Gracias por venir. Gracias por la invitación. Programa de furiosa actualidad. ¿Qué van a hacer finalmente los diputados mañana con el caso Joclender? ¿Van a ir, no van a ir? ¿Hubo contramarcha, contradicción? No, nosotros pensamos hoy y decimos hoy lo mismo que venimos diciendo de que la noticia apareció la semana pasada. A nosotros nos parece un disparate la citación de Joclender al Congreso por dos razones. La primera es porque nosotros no estamos en voluntad de convalidar a una persona que es un fabulador, no porque yo no crea que algunas de las cosas que dice son reales, pero él es un fabulador porque él nunca se pone en la escena. Los demás son coimeros, él no se enriqueció nunca, ¿no? Ha sido un engranaje de una estructura de corrupción y hoy es un extorsionador. Y no puede el Congreso darle el instrumento y el escenario para que este señor mande sus mensajes mafiosos. La verdad que es decir, me voy y me lo llevo a todos. Y la otra razón es que no puede el Congreso pretender constituirse en una función que es propia de la justicia. Y ni siquiera cuando el Congreso, nosotros pensemos que la justicia funciona mal, porque evidentemente a mí Ollarvide no me genera ninguna garantía como juez de la causa, pero eso es como que mañana no me gusta lo que hace la policía bonaerense, entonces me meto 2 pistolas en el bolsillo y salgo a buscar delincuentes. Ahora, ¿los diputados van o no van mañana? Nosotros creo que vamos a ir, pero solamente a dar el presente, porque es una comisión de la Cámara que yo por lo menos integro la Comisión de Constitucionales, damos el presente, pero de ninguna manera vamos a ir a participar del interrogatorio, porque yo no puedo, después las cosas que digo y que pienso, ir a hacerle una pregunta. ¿Por qué la reunión es secreta? ¿Cuál fue el fundamento de esto? No hay decisión de que sea secreta y no creo que vaya a ser secreta. No lo sé, eso se decide en el Joclender pidió que sea abierta, ¿le parece que eso puede pesar? Puede ser. La verdad es que Joclender ha paseado por todos los canales de televisión durante toda la semana diciendo las mismas cosas que va a decir mañana. Entonces no hay demasiada razón para que vaya a ser ¿Por qué secreta. le parece que sí hay un sector de la oposición que cree que esto es válido, digamos, que cree que está convocando a una persona que probablemente sea acusada y que en la justicia no tiene obligación de decir verdad, por ejemplo, y lo van a convocar como testigo, digamos? Pero además, algunos han planteado que se le debería dar la condición de arrepentido a Joclender, cuando la verdad Joclender jamás puso su patrimonio ni a disposición ni para que se lo investigue, cuando es obviamente el beneficiario en gran medida de todas estas transferencias de recursos, ¿no? Por eso que nosotros no estamos de acuerdo con esa situación. Nos parece que es malo, que es muy malo el aprovechamiento de una situación tan grave y tan escandalosa. Pero también quiero plantear mis diferencias en este punto. Nosotros tenemos muchas diferencias con la utilización de esto en medio de un proceso electoral. Además, ahora quiero que quede claro que tenemos muchísimas más diferencias con el gobierno, porque Joclender es el último engranaje, en definitiva, el que se termina enriqueciendo con dinero que el gobierno transfiere de manera ilegal, porque lo que hacen es contratar una empresa privada a través de las Madres de Plaza de Mayo para sortear los procesos de licitación. Y ellos terminan quedándose con una cantidad de dinero, esa empresa que es de Meldorex, sí. La empresa de ellos, y la verdad hay funcionarios políticos responsables. Por eso nosotros estaríamos de acuerdo que el Congreso interpele a Debido. O a López, por ejemplo. Exactamente, exactamente. Ahora, ¿y por qué la oposición, en lugar de ir por ese camino, de citar a Joclender, no convoca, aún sabiendo que la respuesta va a ser negativa, a Julio Debido o a José López? Nosotros es lo que hemos pedido. Lo han hecho. Nuestro bloque, nuestro interbloque tiene pedida la interpelación a Debido, como hemos pedido en otras oportunidades por otras causas también. Nosotros creemos que el Parlamento tiene que cumplir esa función que es la propia. Nosotros tenemos que cumplir obviamente con el control del manejo de los recursos públicos. Esa es la labor del Congreso, interpelar a los funcionarios, pedirle a los funcionarios qué es lo que están haciendo. Es más, hasta creo que podríamos, si se quiere, presentarnos en la causa y decir, señor juez, amplíe la investigación a los funcionarios. No creo sinceramente que este sea el papel del Congreso con esta persona. No quiere decir que el Congreso no tenga atribuciones en algún momento de crear una comisión investigadora. Ahora, la decisión primero de no concurrir y ahora de concurrir, vos la fundamentaste. Nunca hubo decisión de no concurrir. Porque lo primero que se dijo, bueno, son funcionales al gobierno, por eso no van, entonces... No nos asusta, la verdad las acusaciones no nos preocupa para nada. Nos lo vienen diciendo desde hace tiempo y nosotros creemos que la honestidad que nosotros
nosotros le ponemos a lo que hacemos también tiene que ver con tener la valentía de reconocer cosas cuando están bien y de oponernos a cosas cuando están mal. La verdad es que cuando uno actúa con convicción, ese es el planteo más honesto que uno tiene y nosotros creemos en eso. Yendo al tema de elecciones, en el 2007 logró más de 1 millón de votos en la provincia. Ahora en octubre, ¿qué expectativa tiene? Primera aclaración es que en la interna esta, que si bien fue un sondeo y fue medio una interna muy del partido de gobierno, nosotros estuvimos muy lejos de nuestra expectativa. Hoy la expectativa que nosotros tenemos, más allá de que en el plano nacional Wiener se prepara para gobernar, creo que hay dos planos distintos que son el nacional y el provincial, pues yo diría nosotros nos conformamos con llegar al segundo lugar. Ahora, el segundo lugar en lo nacional tiene la alternativa en la segunda vuelta, que no tiene la provincia de Buenos Aires. Nosotros no podemos desconocer el resultado contundente en favor del gobierno. Ahora, nosotros llegamos a esa elección interna con lo que es claramente un piso. Por lo tanto, hoy nuestra expectativa es aumentar de tal manera que lleguemos a un lugar de segundos. ¿Por qué razón? Pues nosotros no estamos en un proyecto que tiene fecha de vencimiento el 23 de octubre. Lo que nosotros queremos, y porque esto le hace bien a la democracia, es que exista un proyecto de país alternativo, que exista un liderazgo alternativo. Y estamos convencidos que más allá de octubre, el Frente Amplio Progresista tiene ese proyecto de país, tiene el líder con condiciones de conducir ese proceso. Y nosotros estamos muy expectantes y muy entusiasmados con este proceso de construcción que lleva muy poco tiempo, pero al que le vemos mucho futuro. Hoy resaltaron un par de declaraciones suyas. El conurbano es el símbolo de la mala política. Y otra declaración que me llamó bastante la atención, me pareció bastante fuerte, usted vinculó lo que puede ser la reelección de Cristina Kirchner o la comparó con la que fue la reelección de Menem del 95 por un cierto contexto. ¿Qué explicación tienen esas declaraciones? Sí, a ver, son dos cosas distintas. Respecto de la reelección de Cristina hay como muchas similitudes. Menem tenía en el momento de su reelección muchísimas denuncias por corrupción, los medios de comunicación en contra, y Menem termina ganando la reelección por lo que en algún momento se llamaba el voto cuota, que era la tranquilidad del 1 a 1, la gente que compraba cosas y no quería que nadie le viniera a correr el piso. Y hoy ocurre alguna... Tenía algunas otras políticas diferentes en el sentido de las que ustedes apoyan, por ejemplo, el gobierno de Cristina y que Menem no tenía, me parece, ¿o no? ¿En qué sentido? En el sentido de políticas sociales que tiene el gobierno de Cristina y me parece que son diferentes al de Menem. Desempleo creciente en aquel punto. Me refiero fundamentalmente a los motivos por lo que es reelecto. Y la motivación que me parece que ocurre en la gente tiene una motivación que está bastante vinculada con una situación de tranquilidad económica. Hoy estamos en un contexto mundial donde la gente ve que se derrumban las economías de los grandes países y Argentina se sostiene, y entonces eso a la gente en su vida cotidiana le da alguna tranquilidad que muchos entienden que se le debe al gobierno. Y siempre digo que hay dos motivaciones en función de la honestidad que uno le tiene que poner al análisis. Uno es en términos positivos de lo que la gente ve en este gobierno y el otro aspecto es una autocrítica propia. Seguramente la oposición no ha logrado construir esto que yo digo que nosotros intentamos, que es demostrar que hay un proyecto alternativo, y no le hemos dado todavía, por lo menos en agosto, esperamos darlo en octubre, motivaciones suficientes a quienes tienen un cambio de realmente sentir que nosotros podemos representarlo. ¿Y en el conurbano le parece que la mala política impera, como dijo usted, o hay claroscuros? A veces hago esfuerzos por encontrar cuáles pueden ser los claros, pero miren, yo vivo en el conurbano, siempre digo que es mi capital. Tengo un conocimiento de la provincia de Buenos Aires que es la realidad del que se acuesta y se levanta todos los días en 3 veces la candidata. provincia de Buenos Aires, además de haber sido y ser diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, conozco el territorio y hago a veces esfuerzo por intentar encontrar los claros en una provincia donde la educación ha tenido un deterioro enorme y hoy el promedio, la tasa de abandono de la escuela en la provincia de Buenos Aires es muy superior a la media, que es del 16 y ya es alta, y la provincia de Buenos Aires tiene un 23% de chicos que abandonan la escuela. El sistema de salud es gravísimo, la situación de los hospitales públicos que dependen de la provincia de Buenos Aires es muy grave, el problema obvio de la inseguridad, donde yo creo que el conflicto latente en nuestra provincia es que se ha convertido en un territorio de actuación impune de las organizaciones criminales. Margarita, con la dimensión de la provincia,
con esta simetría de producir el 40% del PBI y recibir solo el 18%. Sí. ¿Es gobernable? Te traigo al mejor gestor de la historia, con el mejor equipo técnico, y yo no sé si se puede gobernar a la provincia con estos indicadores. Y se puede, entre otras cosas, justamente por esto que se marca. La provincia de Buenos Aires no es una provincia pobre, una provincia que tiene la capacidad de aportar el 40% de la riqueza total nacional, que produce y genera una riqueza extraordinaria para llenar muchísimos bolsillos particulares, sobre todo, además de ese ámbito nacional. No puede ser una provincia, como dicen muchos discursos demagógicos de campaña, que tiene que pelear los puntos de coparticipación. ¿Para vos con el régimen actual le alcanza? En realidad yo reniego mucho de esa posición, que digo es oportunismo de campaña, porque la provincia de Buenos Aires no puede plantear su propio desarrollo sacándole a Formosa, sacándole a Santiago del Estero. La provincia de Buenos Aires tiene que, con la ley actual, reclamar al gobierno nacional que en vez de cumplir el artículo 7 de la ley actual y repartir el 34% o el 45%, que era lo que se repartía cuando se dictó la ley, pero simplemente con lo que dice hoy, que es un piso del 34%, no reparte el 20 o el 24 que reparte. Eso es lo que hace que la nación se quede hoy con una enorme cantidad de recursos que le corresponden a las provincias, y obviamente que sin que se modifiquen los puntos, el porcentaje, y la provincia cobre el 21, que es lo que está cobrando actualmente, si cobra el 21 del 34 que se debería repartir, tendríamos 10.000 millones más, ¿no? Entonces no es una provincia que tenga esas dificultades, porque es verdad que uno tiene que poder mirar en la provincia los indicadores sociales altos, desempleo, me faltó decir en el tema del conurbano. En pleno conurbano hay gente que toma agua contaminada porque no tiene agua potable. Estos son los elementos que derrumban al instante el discurso progresista del gobierno. Hace poco Cristina estuvo inaugurando una red de cloacas C en La Matanza, sí, debe haber sido como el soterramiento del tren Sarmiento, 4 veces anunciado, y tenemos lo que tenemos en estos días. Entonces, ahora, los jefes políticos... esas son las cosas que derrumban el discurso progresista, cuando en los 8 años de bonanza económica, de crecimiento, de bolsillos llenos, sigue habiendo gente que no tiene cloaca y agua potable. En ese contexto, muchos de los jefes políticos o los intendentes de Gran Buenos Aires en esta primaria obtuvieron fuerte respaldo de 40, 50, 60% de los votos. ¿Eso cuál es su evaluación ya más a nivel Gran Buenos Aires? Desde luego que hay muchas razones para que esto sea así, sin embargo siempre pienso que aún en los mejores resultados, esa gente como Scioli o como Cristina, tienen la mitad de la gente que los quiere, que los vota y que los sigue apoyando por varias causas. Y hay siempre otra mitad que no, que lo que quiere es un cambio. Obviamente que lo que nosotros necesitamos es poder expresar a esa gente, porque me parece que la democracia funciona así. Hay quienes pueden sentirse conformes con esto, y hay una cosa que hay que desmitificar también, esta idea de que solamente los votan los sectores pobres, que como terminan siendo clientes. Me parece que esa es una respuesta demasiado simplista. Y subestimación quizás. Sí, por eso me parece que no es buena, aunque pueda haber algo de eso. Hoy también hay mucha gente, y el voto a Cristina lo demostró, y a mucha gente en el conurbano también, que realmente tuvieron un apoyo de todos los sectores sociales. Ahora, ojo, porque eso también tiene que ver con los muchos de sectores medios y altos que se han beneficiado con esta situación. Mi última pregunta, y le pido una respuesta cortita, tiene que ver con el vínculo que hiciste entre la absolución a Menem y la relación parlamentaria entre Menem y el Frente para la Victoria. Hablaste de un fallo político... Sí, y en realidad Menem termina pasándose al Frente para la Victoria, siendo una pieza estratégica fundamental en el Senado, cuando al oficialismo le faltaba a veces el votito para conformar mayoría propia o quórum propio. Menem lo dio y Menem termina siendo inocente. Yo creo que la declaración de inocencia de Menem es una cachetada. Obviamente que yo tengo una mirada muy crítica a una justicia que da un fallo 16 años después, pero fundamentalmente una declaración de inocencia que no se corresponde con lo esperable en una causa tan grave como el contrabando de armas, ¿no? Margarita, gracias por haber venido. Buenas noches. Gracias por la invitación. Nosotros enseguida regresamos aquí al último bloque de Jungla Política en Vivo.